Buenos días, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. En esta clase vamos a ver otro tema. El tema que vamos a tratar es el tema de uso de numeración, viñetas y lista multinivel. Este proceso lo vamos a realizar con una aplicación práctica, ¿ya? Que luego ustedes de repente la completan. Yo voy a ir explicando una parte, ustedes ya luego hacen toda la actividad completa. Eh, el proceso de numeración se activa cuando uno quiere que los textos que tengo estén ordenados secuencialmente, ¿no? Con números. Pueden ser números arábicos, que siempre usamos, que es uno 2 3 y así sucesivamente. O números romanos, que puede ser I mayúscula uno que indica la I mayúscula uno 2 I mayúscula indica 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer el proceso de numeración, debo usar cualesquiera de estas listas de modelos que me va a salir para ordenar secuencialmente todo un grupo de textos que haya escrito. Bien, entonces basta que yo requiera escribir un texto y lo voy a poder hacer fácilmente usando numeración, ¿verdad? Ajá. ¿Qué característica tiene esto, no? Por ejemplo, ahí tenemos varios textos, dice dentro de los recuadros, dice despliegue el botón viñetas, ¿no? Yo podría primero escribir el texto, Profe, no está compartiendo pantalla. a ver, chicos, entonces vamos a iniciar la clase y para esto vamos a ver el tema de numeración, viñetas y lista multinivel. Para lo cual vamos Profe, a buenos días. escribir un texto ejemplo. Y como ven, tengo el texto pero no está ordenado secuencialmente por un número o una letra. Entonces yo tengo el texto escrito ya, podría seleccionar el texto que he escrito hasta ese instante, activo el botón numeración y escojo el símbolo de numeración que quiero que sirva para el ordenamiento de los textos, ¿no? Puede ser letras, números arábicos o números romanos, ¿no? O letras en mayúscula, dependiendo de, de la manera en que yo quisiera ordenar esta información, ¿no? Yo, por ejemplo, lo dejo con este modelo. ¿Listo? Una vez que ya he seleccionado los textos que había escrito y están ordenados con numeración, al escribir, cada vez que escriba un nuevo texto en la línea inferior, automáticamente va a aparecer el número que he configurado para que se ordene la información. Y así, ¿verdad? Entonces cada vez que pulse Enter voy a tener la posibilidad de escribir el texto organizadamente. Muy bien. Hasta ahí se entendió numeración. Sí, Ya, como ven al final ya supuestamente supongamos que yo hubiese querido terminar de escribir o terminé de escribir el texto numerado, al final pulsé enter y me sigue apareciendo numeración. ¿Qué hago para no continuar escribiendo con numeración? Tengo dos opciones para desactivar. Me voy al mismo botón numeración, hago clic y se desactiva, ¿no? Otra forma hubiese sido que yo use la tecla retroceso del teclado, la tecla retroceso en inglés es backspace, retroceso, pulso y también desaparece, ¿no? Y lo pulso una vez para que desaparezca y otra vez para que no me ubique en el margen izquierdo donde se comienza a escribir los textos. Para eso me serviría numeración. Bien, entonces
Ahora he aplicado numeración, pero ahora también puedo aplicar viñetas, ¿no? ¿Podría yo usar el botón viñetas antes de escribir el contenido? Sí. Hago clic al botón viñetas, escojo el símbolo de viñetas que voy a usar y ya puedo comenzar a escribir, ¿no? Entonces puedo comenzar a escribir el texto que requiero, ¿no? Profesora, Entonces, acabo y de como ven, iniciar. el texto está apareciendo con ese símbolo de viñetas. Pulso Enter una vez que termino el texto, automáticamente va a aparecer nuevamente el símbolo de viñetas. De esa manera yo puedo escribir el texto con un símbolo de viñetas que requiero, ¿verdad? Entonces termino de escribir el texto que he querido que aparezca en viñetas, pulso Enter una vez, pulso Enter otra vez, perdón, retroceso, estoy hablando de Enter. Retroceso para que el cursor vuelva a su posición original. ¿Ve? Y ya dejo la posibilidad de escribir en viñetas para escribir un texto en modo normal. Eso sería el caso de usar numeración inicialmente y luego viñetas. Ah, pero alguien me dice, pero luego que yo le apliqué una numeración o una viñeta al texto, ¿puedo cambiar? Sí, podemos hacer eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer fácilmente seleccionando el texto que está, por ejemplo, con numeración. Voy a ir al mismo botón numeración y ahí escojo otra forma de numerar ese contenido. Puede ser por letras de la A hasta la Z, puede ser por números romanos, dependiendo de lo que yo quiera, ¿no? Y el cambio es automático. Lo mismo sucede con lo que tenemos el texto en viñetas. Lo selecciono, hago clic al botón de viñetas y escojo el otro modelo que quiero usar para la viñeta. Ah, ya, profesor, pero solo eso podemos hacer, cambiar la numeración de las viñetas. No, también podemos hacer otros procesos. Vamos a ver, por ejemplo, con numeración. Cuando hemos seleccionado, de repente, sí, está bien, quiero utilizar uno de estos modelos, pero además de eso, quiero que el formato en que están apareciendo la numeración sea diferente. De repente quiero que cada numeración de esos textos tengan un tamaño de letra diferente, un color de letra diferente, pero ¿dónde voy a hacer ese cambio? ¿Dónde lo Definir voy a nuevos hacer? formatos. Eso lo puedo hacer en definir nuevo formato de número. Cuando hago esto aparece esta ventana de definir nuevo formato de número. Y ahí, como les decía, yo puedo usar si quiero un tamaño de letra diferente, porque la numeración va a ser la misma, pero quiero que sea más grande o menos grande, tengo que ir al botón fuente. Estando en el botón fuente, yo ya puedo escoger, ¿ve?, de entre todos los tipos de fuente, uno de ellos que me pueda servir para lo que quiero. ¿Ves? Otro modelo que va a aparecer. Un estilo diferente, de repente quiero en cursiva, en cursiva. Quiero que la numeración sea en un tamaño de letra mayor, 18, 18. Entonces yo puedo hacer el cambio de la presentación, la forma en que se presenta la numeración. Ahí tengo toda una lista de fuentes que podría yo usar, ¿no? Hay varios. De repente ustedes escogen uno que se parezca, se parezca a lo que desean, ¿no? Inclusive, inclusive podemos darle un color diferente para que la numeración aparezca en un color diferente, ¿no? Estamos escogiendo esa fuente, ese color y listo. Hecho esto ya puedo aceptar. A ver, vamos a ver. ¿Ve? En la muestra está apareciendo cómo va a aparecer, ¿no? Cómo va a cambiar. Acepto. ¿Ve? He cambiado. La numeración aparece en esta forma, en cursiva, con otro tipo de letra. Claro, yo sé que no se ve bien, sino que es un ejemplo para explicar cómo puedo cambiar el modo en que la numeración aparezca.
Si yo quiero que aparezca en esta manera, así debo configurar. Pero hay un detalle. A veces cuando uno escribe un texto numerado, cuando escribimos un texto numerado, yo quiero que la primera parte del texto aparezca numerado secuencialmente uno, 2, ¿no? Pero luego a partir de una posición, supongamos a partir de esta posición, a partir de esta posición yo quiero que vuelva a numerarse desde el uno. Entonces, pero acá está apareciendo 3 porque está secuencial a lo anterior. Entonces, si de repente que desde acá yo quiero que aparezca uno, podría hacer un cambio yo. También en numeración, me voy a numeración y voy a ir a una opción que dice establecer valor de numeración. O sea, para esa línea de texto, a partir de esa línea de texto, quiero establecer otro valor de numeración. No que continúe la numeración anterior del otro texto que tengo arriba, sino que a partir de ahí un nuevo valor de numeración. Cuando activamos la opción establecer el valor de numeración, va a aparecer esta ventana. En esta ventana por defecto aparece el 3 porque esa línea de texto seleccionada está numerado con 3, pero si yo le cambio, le voy a poner 1 para que inicie a partir de esa posición la numeración y luego le pongo 1 romanos y acepto, ¿ve? Cambió a partir de ahí y a partir de ahí comienza una nueva numeración. A veces cuando uno escribe un texto necesita hacer eso, especialmente cuando tenemos varios párrafos de texto. A veces queremos que los grupos de párrafos sean numerados en un orden secuencial y otro grupo de párrafos está también numerado en un orden secuencial, pero iniciando todo el valor de numeración. Bien, eso es lo que se puede hacer con la numeración y algo similar también podemos hacer para viñetas, porque tengo el texto en viñetas. Voy a activar el botón viñetas y yo sé que puedo escoger otra viñeta de esta lista. Pero a veces ninguno de estos modelos me parece correcto que debo usar. De repente yo quiero otro símbolo de viñeta que no aparece en la lista de aquí. Eso lo puedo lograr haciendo clic a definir nueva viñeta. Cuando hacemos esto aparece la ventana de definir nueva viñeta. Y ahí es donde también existe un botón que dice símbolo. Al hacer clic a símbolo, ¿ve? Nos lleva automáticamente a una ventana llamada símbolo donde yo puedo escoger otros símbolos que de repente no aparecen en esa relación. Wow. ¿No? Normalmente uno tiene muchas fuentes. Esta es la fuente Wingdings. Dentro de la ventana de símbolo, esta es la fuente Wingdings. Pero existen otras fuentes que tienen sus propios símbolos, sus propios grupos de símbolos. Entonces, por ejemplo, yo puedo, aparte de Wingdings, puedo escoger, hay uno que por acá es Webdings. Webdings tiene otros símbolos, ¿ve? Muchos más diferentes a lo que correspondía en Wingdings. Esa es otra galería de símbolos, corazones, tiene personas, tiene diferentes modelos, ¿no? Que yo podría escoger. Y así existen otros más. Esto ya letras, ¿no? Es otro. Bueno, en mi caso, por la experiencia que he tenido, normalmente uno trabaja con la fuente Webdings o la fuente Wingdings en sus diversos modelos. Este es Wingdings, el simple. Luego también hay un Wingdings 2 que tiene otros. Luego un Wingdings 3 que tiene otros, ¿no? Diferentes modelos de símbolos que podrían ustedes usar, ¿no? Entonces siempre que quieren cambiar un símbolo de viñeta diferente a la que aparece por defecto en la lista, vayan a la opción símbolo de definir nueva viñeta, aparece esa ventana y ahí escogen el símbolo que ustedes creen que deben usar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, supongamos una carita feliz, ¿no? Acepto. Pero la carita feliz va a aparecer cuando yo acepte nuevamente aquí. Sí, pero aparte de eso, la carita feliz también quiero que aparezca en un más grande porque está muy chiquito la carita feliz. Entonces me voy a fuente
ahí escojo un mayor tamaño, ¿ve? Estoy en 28 a lo que estaba. Puedo escoger un color también que quiero que aparezca, ¿no? De repente Amarillo. ese. Eso ya depende de ustedes. Y acepto. Y finalmente acepto. ¿Ve? De tal manera que cada vez que escriba, cuando pulse Enter te viene una línea, escribo nuevamente, entonces ya siempre va a aparecer el símbolo. A menos que yo ya no quiera continuar escribiendo con símbolos, tengo dos opciones. Como les decía, estando en la línea inferior, hago clic al mismo botón viñetas y va a desaparecer. A partir de ahí ya escribo normal. Quiero continuar escribiendo viñetas, hago clic al mismo botón viñetas y sigue apareciendo el símbolo por defecto. Entonces ya depende de mí qué es lo que quiera hacer. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Profesor. No, todos muy Profe, bien. Dime. ¿se copia eso? Te escucho. No, ¿Se pregúntame. copia eso? ¿Perdón? ¿Se copia eso? No, estoy haciendo la explicación. Ustedes ahorita van a hacer en la computadora la práctica esa. Es como un ejemplo. Es claro, solo le estoy explicando nada más el Ah, modo ya. ok. Ya. Eh, Profe, dime. ¿cómo puedo hacer la tarea si yo no tengo computadora? Igual yo no tengo computadora. Me lo van a tener que hacer escrito, aunque sea ya. Ya, profesor, la tarea que dejó la semana pasada yo la envié ahorita por la plataforma. Ya, está bien. Ya, muy bien. Profesor, ¿cómo se llama ese botoncito que está en Word para delinear los textos? ¿Cómo se llama? El botón que sirve para delinear. ¿Profe, un esquema de qué? Delinear, cuando dices delinear, resaltar. A este botón que estoy señalando. No, el de arriba. Este, Sí, subrayado. ese. Subrayado. Ujú. Bien. Entonces hasta ahí, como ven, el uso de numeración, el uso de viñetas en la forma indicada, en la forma que estoy explicando, es simple, ¿verdad? No es complicado. Pero aparte de lo que es el botón viñetas y numeración, hay un botón que se llama lista multinivel. Este botón lista multinivel permite escribir también los textos ordenados, pero hace que yo pueda escribir los textos agrupados en un orden, cada grupo de texto ordenado de una manera determinada. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo y para qué vamos a usar lista multinivel. A ver, vamos a ver acá. En la parte, esta explicación que está acá es numeración de billetes, es algo que yo les dejé del tema de hoy. Y lista multinivel dice, se usa para enumerar los párrafos con diferentes niveles de organización. Pasos para configurar lista multinivel. Selecciona el texto al que quieres aplicar el formato de una lista multinivel. Paso 1. Haz clic con el comando denominado lista multinivel, o sea, el botón lista multinivel que se encuentra en la cinta de opciones de la pestaña inicio. O sea, se está refiriendo a este botón. Hacemos clic, dice. Y luego hacemos clic sobre el estilo de viñeta o numeración que quieras usar y verás que aparece aplicado en el documento. Ubica tu cursor al final del último ítem de la lista y pulsa Enter para añadir una nueva viñeta. Bien. Bueno, he explicado esto como que todavía no está muy claro, pero vamos a explicar mediante un ejemplo para ver a qué se refiere. Vamos a ver con el ejemplo que tenemos acá. Bien. A ver, vamos a ver. Nosotros, a ver, antes de que, si es que por algún motivo se corta, niños, volvemos a ingresar, ¿ya? Sí, profesor. Y ya, entonces, vamos a ver, yo tengo que escribir, por ejemplo, esta información. El mismo link, ¿no? Sí, el mismo link. Ya.
yo quiero escribir, por ejemplo, todo un grupo de información que debe ser ordenada y además de ser ordenada debe ser agrupada en distintos niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer de la manera siguiente. A ver, vamos a poner. Voy a escribir, por ejemplo, voy a agrupar un grupo de información en una tienda hay varios grupos de productos, ¿verdad? Ustedes deben más o menos de entender. Por Sí. ejemplo, un grupo de productos de una tienda, de una bodega, por ejemplo, son los artículos de primera necesidad, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces vamos a poner, Papel higiénico. sí, artículos de primera necesidad, pero para hacerlo, antes de escribirlo, voy a ir a lista multinivel. Y en lista multinivel voy a buscar uno de los modelos que se muestran aquí para lista multinivel. Por defecto tengo estos modelos. Acá esto me indica que el primer modelo me indica que la primera línea de texto va a aparecer numerada con 1 con paréntesis. Luego la segunda línea, estoy mostrando, la segunda línea va a aparecer con A minúscula con paréntesis. La tercera línea, el tercer nivel, perdón, no línea, el tercer nivel va a aparecer con I minúscula y así sucesivamente. Es el orden que se va a usar. Mientras que aquí, la segunda opción hace que el primer nivel de información va a aparecer numerado por 1, el número 1. Otro nivel de numeración va a aparecer como 1.1, otro nivel como 1.1 y así sucesivamente. Vamos a utilizar esto para entenderlo. Esta opción, voy a activarla. Como ven, a ver, espera un ratito por favor, es que está pasando eso porque no estaba en el inicio y ahora sí. Ya vamos a ver, lista multinivel y voy a activar este modelo. Estoy en el primer nivel. Cuando hice clic al segundo modelo apareció el 1 porque así aparece el texto en el primer nivel y voy a escribir, por ejemplo, artículos de primera necesidad. Entonces esa es la primera información que tengo que voy a escribir. Ya. ¿Qué va a pasar cuando yo pulso? Ah, perdón. Para A ver, no escucho. ¿Qué pasó? ¿cómo hace usted para Que aparezca corregir el la número palabra? para escribir. No, la palabra. ¿Qué palabra? Para corregir la palabra. Ah, Usted Word, hizo ya, algo en te artículo. ayudo. Mira, a ver. Cuando uno escribe una frase, Microsoft Word tiene lo que se conoce como un corrector de ortografía. Si tú lo escribiste mal, puedes corregir ese error ortográfico haciendo lo siguiente. Clic derecho y va a aparecer una lista de posibles correcciones. Uno tiene que escoger la corrección que piensa que es la correcta. En mi caso, es la primera la corrección que es la correcta. ¿Por qué? Porque lleva tilde en la I. Yo lo escribí sin tilde, había error de ortografía, ¿verdad? Hago clic ahí y ya está, me lo corrigió. Eso tendría que hacerlo, ¿no? Cuando a veces se escriba incorrectamente, de repente palabras sin tilde o de repente otro error que he cometido al escribir. Bien, como ven, ya apareció numerado por 1 el texto y he utilizado este segundo modelo. Ya. Una vez que escribí ese texto, pulso Enter y por defecto, ¿qué apareció? El número 2, ¿verdad? Claro, de efecto aparece el número 2, pero yo quiero agrupar el texto de información por grupos, agrupar por diferentes grupos. Un grupo va a ser artículos de primera necesidad. Y dentro de los artículos de primera necesidad, ¿qué productos podríamos tener en una bodega? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Papel higiénico. Sí, papel higiénico. Pero hay un detalle. Papel toalla. Ya, también. Pero Lejía. a veces, miren, ahorita se ha vuelto artículos de primera necesidad, ¿no? Claro. Pero Lejía. escuchemos un ratito.
Normalmente siempre se habla de artículos de primera necesidad, aquellos artículos de una tienda que son necesarios para y vitales para las personas. Claro, la ¿Un energía se ha botiquín? vuelto vital Los ahora, pero alimentos. Un botiquín, un exacto, botiquín. normalmente los alimentos son los artículos de primera necesidad, el arroz, el azúcar, el fideos, la leche, son artículos de Todo primera lo para que necesidad. se conserve. Todo lo que se necesite para subsistir, ¿verdad? Por eso se llama artículos de primera necesidad. Ajá. Bien. Eh, entonces ya, cuando yo pulsé Enter, automáticamente apareció el 2 y yo, como para que yo escriba el artículo de primera necesidad que requiero. Por ejemplo, puede ser arroz. Pero yo digo, pero yo quiero que esto esté agrupado dentro de un grupo de información. Entonces, ¿yo qué opción tengo? Como yo activé, estoy usando lista multinivel, parecería que he usado simplemente numeración, pero lista multinivel tiene otro uso. Por ejemplo, cuando pulsé Enter aparece el 2, pero yo no quiero que aparezca numerado con 2, porque voy a escribir dentro de ese grupo arroz, y dentro de ese grupo también azúcar, de ahí leche, fideos. Entonces, como yo requiero todo ese grupo de información que pertenece a artículos de primera necesidad, agruparlos y ordenarlos, ¿ya? Entonces yo hago lo siguiente, cuando apareció 2 abajo, yo tengo la posibilidad de usar del teclado la tecla de tabulación. ¿Conocen la tecla de tabulación del teclado, verdad? La tecla Tab. ¿La conocemos? Niños, ¿conocemos cuál es la tecla no. Tab? Ya, vamos. Sí, profesor, usted le enseñó la clase pasada. Sí, en la anterior clase lo enseñó el profesor. Claro. Es clase. Ya, entonces la tecla Tab lo voy a pulsar una vez. Estando ahí el cursor parpadeando, la tecla Tab la pulso una vez. Cuando pulso una vez, automáticamente aparece 1.1. ¿Qué significa? Que estoy en un nivel inferior, pero que corresponde al nivel superior, que es el 1. Entonces ahí yo puedo escribir arroz. ¿Sí? Una vez que termino de escribir, pulso Enter y sigo en el nivel inferior. Y ahí puedo escribir azúcar. Ahí puedo escribir fideos. Quiere salir del nivel inferior. ¿Sí? Entonces, como ven, estoy escribiendo y automáticamente está apareciendo en orden secuencial agrupado esa información de artículos de primera necesidad. Ahí escribo ya luego, no sé, leche, pero ¿no? Pulso Enter. Atún. Ajá. Pulso Enter y sigue apareciendo esa información como para escribir en ese grupo que corresponde a artículos de primera necesidad. Pero alguien me dice, ya, pero eso es suficiente como artículos de primera necesidad de la bodega. Ahora necesito agrupar otro grupo de información que son los artículos de aseo e higiene. Entonces, pero eso debe ser dentro de 1.5, porque ya no va, artículos de aseo e higiene ya no va a ser parte de artículos de primera necesidad, entonces ya no debe estar en el 1.5. Debería volver al nivel anterior que correspondería a un número 2 para continuar agrupando en otra manera. Pero ¿cómo vuelvo a un nivel anterior, a un nivel superior? Para volver a un nivel superior, pulso las teclas Shift del teclado y la tecla Tab. Y miren, van a ver lo que va a pasar. ¿Sí? Volví a un nivel anterior, como el nivel anterior corresponde al 1 de artículos de primera necesidad. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Sí. Ya, como dijimos entonces, ya tengo todos los artículos de primera necesidad agrupados y ordenados. Ahora cuando pulso Enter, yo ya no deseo escribir el nombre de otro artículo de primera necesidad. Yo quiero escribir el texto que diga artículos de aseo e higiene. Como yo requiero hacer eso, algunos hacen lo siguiente. Algunos piensan que usan barra espaciadora, borran. Y quieren poner, por ejemplo, les ponen 2. Y eso no es adecuado hacerlo, porque ahí están haciendo otro proceso diferente. Ya cortan el enlace, cortan el orden. No se borra. Lo que se hace es lo siguiente.
Terminado de escribir el último texto que está ordenado y agrupado, pulso Enter. Si aparece esa numeración, ¿cómo hago para ir a un nivel anterior, al nivel que corresponde al anterior, que es el que va a aparecer como número 2? Para eso, para volver a un nivel anterior, pulso las teclas Shift, mantengo pulsado con la tecla Tab. Cuando pulsé Shift con Tab, vuelvo a un nivel anterior, a un nivel superior. Es ahí donde ya puedo escribir artículos de aseo e higiene. ¿Listo? Entonces, como ven, ya a partir de ahí voy a tener la posibilidad de escribir otro grupo de información. ¿Qué va a pasar cuando yo pulse Enter luego de escribir artículos de aseo e higiene? Voy a pulsar Enter y claro, va a aparecer 3, como que yo quisiera escribir otro grupo de información así, diferentes artículos de aseo e higiene. Entonces, yo no quiero eso, yo quiero comenzar a escribir los nombres de esos artículos de aseo e higiene. Entonces, ¿cómo iba a un nivel inferior? ¿Qué tecla debo pulsar para ir a un nivel inferior? Recuerden, pulso la tecla Tab, solamente la tecla Tab, una vez. ¿Cuál es la tecla Tab? ¿Cuál es la tecla Tab? Vamos a ver, un ratito, ya que no entiende, no sabe, voy a explicarles ya un ratito. Entonces, esperan ahí nada más. Voy a ir a mi programa para que podamos ver el teclado, ¿ya? Listo, ahora sí. Listo. Mira, van a ver mi teclado. Ahí está mi teclado. ¿Lo ven? Sí. Bien. ¿Cuál es la tecla Tab? Normalmente la tecla Tab es la que aparece en esta posición. ¿Ves? Estoy señalando, ¿lo ves? Y dice T-A-B, Tab. Pero a veces no aparece ni con el nombre. A veces simplemente aparece en algunos teclados, aparece con doble flecha. Una flecha que apunta a la izquierda, Profesor, y otra flecha que apunta a la derecha. profesor, Sí. a mí me aparece tab y las 2 flechitas. Sí, en algunos teclados aparece todo completo, en algunos no, pues. En algunos solamente aparecen las 2 flechitas nada más, ni siquiera el nombre Tab. Esa es la tecla Tab. Entonces, cuando yo requiera, como les decía, ¿no? Cuando yo requiera, estoy aquí, pulso Enter y me aparece 3 cuando pulse Enter, y quiero ir a un nivel inferior, pulso una vez la tecla Tab. Cuando yo pulse una vez la tecla Tab estando acá, aparece el 2.1 que va a corresponder ahí. Entonces ahí ya puedo escribir, por ejemplo, no sé, jabón. Papel higiénico, Claro, papel higiénico. champú, Papel toallo. Shampoo. ¿Cómo es que es Una shampoo? toalla, jabón. SHA. Así, ¿no? Ujú. Aunque algunos creo que lo escriben así. Es con doble O. Con doble O. Sí, Un es con cepillo doble de O. dientes, profesor, un cepillo de dientes. Claro, cepillo de dientes. ¿No? Para lo que es la palabra higiénico me muestra que hay error, claro, me faltó la tilde. Higiénico. Para shampoo, vamos a ver, clic derecho, me recomienda, no hay, ¿ve? No hay ninguna opción. Porque es un nombre así. Profesor, Raro. ponga omitir No todo, raro, sino omitir es todo, un nombre póngalo. en inglés. Omitir todo. La palabra shampoo viene de... Profesor, simplemente ponga el de botón palabra en omitir inglés. todo y ya no le va a aparecer esa rayita. Claro, Ah, pero antes, es mira, mejor agregar el Elías, diccionario. escuchen un ratito. Elías me dice que yo haga lo siguiente, hago clic derecho, ¿y qué hago? ¿Omito? Apretar el botón omitir todo. Claro, pero yo debo estar seguro que el champú se escribe así. ¿Están seguros que el champú se escribe así? Se Sí, escribe con nombre. profesor. Se escribe así. ¿Se escribe así? Ujú. Sí. Cuando uno está seguro, recién puede omitirlo, porque a partir de ese instante, cuando uno omite, a partir de ahora siempre el programa Word va a reconocer que esa palabra no tiene error. O sea, y si lo has escrito mal, toda la vida va a aparecer como que no tuviera error.
Entonces algún día alguien te revisa, alguien que es más minucioso con los textos que uno escribe, te va a decir, eso tiene error y ¿por qué no lo muestra como error? Es que tú ya le has hecho deshacer todo, ¿no? O omitir todo, perdón. Bien, entonces ya hemos escrito algunos productos y artículos de aseo e higiene, ¿no? Yo pulso Enter, pero ya no quiero escribir artículos de aseo e higiene. ¿Qué podría hacer ahora, por ejemplo? ¿Qué, en una bodega, qué otro grupo de artículos hay? A ver, pensemos. Galleta. Podría ser artículos de, le podemos llamar, claro, la galleta Artículos de tintorería, ¿o no sé? ¿Útiles escolares? artículos de, ¿cómo se llama? De educativos, puede ser, ¿no? De educación. Sí. Puede ser, claro. Pero eso debe escribirse en 3, pues, no en 2.5. Entonces, ¿cómo hago para volver a un nivel superior? Les dije hace un rato, ¿qué se hacía? Tab. Tac. ¿Tab solo? No. Tab es cuando quiero ir de un nivel superior a uno inferior. O sea, si estoy en 2 para ir a 2.1, así. Pero estoy en un nivel inferior y quiero volver a un nivel superior. ¿Insertar? No. Es Shift. Escuchen y recuerden para que no olviden. Es Shift con la tecla Tab. Mantengo pulsada la tecla Shift. Ahí en mi teclado aparece como Mayus, ¿lo ven? En un teclado español aparece así. Mayus. Shift. Sí. Manteniendo pulsado Shift, pulso la tecla Tab y vuelvo a un nivel anterior. ¿Ve? Ok. No hagan eso de estar borrando. Algunos borran y piensan que ponerle el 3 o van a numeración, buscan 3, así tratan de hacerlo, pero así distorsionan todo y cambian todo el orden de la escritura. Aquí estamos explicando qué hacer cuando quiero ir a un nivel inferior o qué hacer cuando quiero ir a un nivel superior. Elías, estás de incógnito hoy día. Tu gorro no te deja ver tu rostro, Elías. Bien. Entonces, ahora sí puedo escribir el otro grupo de artículos, ¿no? Artículos de... Me dijeron artículos de... ¿De qué? De... ¿Cómo le llaman las golosinas? ¿Caramelos? Artículos de degustación. ¿Dulces? Sí, Dulces. de degustación. Vamos a ponerle así. Ya vamos a ponerle así. Pulso Enter y me va a aparecer el 4. ¿Cómo hago para ir a un nivel inferior? ¿Qué hago? Tab. Tac. Solo Tab. Perfecto. ¿Eh? Ahí voy ahí. Entonces ahí escribo. ¿Ve? Y ahí comienzo a escribir todo lo que requiera. Chupetín. Claro, todo lo que corresponde a... ¿Sí? Bien, pero ya terminé de escribir artículos de degustación. Quiero ir a un nivel superior. ¿Qué hago? Tac y Ay, no me acuerdo. ¿Alguien quiere un punto más en el examen? Mayus. No. Yo, profesor, pero ¿qué ¿Alguien cosa? quiere un punto más en el examen? Yo. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? ¿Qué cosa, profesor? Estoy en esa posición, pero ya terminé de escribir el grupo de artículos de degustación. Estoy en el 3.4. Tab y Shift. ¿Debo pulsar qué cosa? ¿Me dicen? Tab y Shift. Sí. En ese orden no, en ese orden no, debe ser Shift, manteniendo pulsado Shift, Tab. pulso Tab. Tab. Claro, no pulsen Tab y Shift y luego no Shift, Tab. no, Profesor, lo Shift, dije yo, profesor. Shift con Tab. Yo lo dije, profesor. Yo lo dije. Pero lo dijeron al revés. Yo lo dije. Pero igual, yo lo dije. Es la misma cosa, pero eso no se autocorrigió, así que no hay punto para nadie. Tiene que ser correcto. Cierto.
Exacto. Punto para nadie. Es No, shift con tab por si acaso. me están no es- estafando. porque si hacen Me tab están con shift, de estafando. repente no les va a salir. Por si acaso les digo es shift con No. tab. Ya, pero igual, profesor, Así. yo lo dije. Ay, están Lo dijiste estafando. al revés, tiene que ser Cierto, correcto. al Profesor, revés. Correcto. Nadie está mal. Frutas. Por ejemplo, le pongo Lo frutas. siento. Frutas, pulso enter. Y me aparece 5. Yo no quiero que aparezca 5. Tengo que ir a un nivel inferior. ¿Qué pulso? Claro, ahí es. Y así debo ir escribiendo, ¿no? Plátanos. Manzana, naranja, Exacto. Durazno, sandía, pera, sandía, piña. Ay, qué rico. naranja, ¿Alguno? Mandarina, melocotón. kiwi. Listo, como ven, así debo ir escribiendo. Quiero ir a un nivel superior, ¿cómo era? Quiero ir a un nivel Sí, superior. y tac. Shift con Shift tab, y luego no tab. olviden, Shift y con tab. No, shift y tab. Es shift, no shift. Ya, Ay, me confundo, ¿ok? ya, niños, está muy bien. Entonces, ya entendieron la idea cómo se trabaja con lista multinivel. Esa es la manera de que se debe trabajar con lista multinivel. Pero así como en los otros modelos de lista de numeración, viñetas, también existen varios modelos de lista multinivel. ¿Ah? Yo he escogido este, pero yo podría haber escogido este, ¿ve? Que apareciera símbolos, ya no números. O podría haber escogido este, donde aparecía todo numerado, números romanos el primero, luego el nivel inferior es la A mayúscula, el nivel más inferior es el 1, porque uno puede tener varios niveles, ¿ah? Miren, cómo voy a ver para que ustedes vean que hay varios niveles. Por ejemplo, me voy a ubicar en leche. Pulso Enter. Me aparece 1.5. Pero yo no quiero poner otro artículo de primera necesidad directamente. Yo quiero que yo necesito agrupar también leche, porque hay varios tipos de leche, ¿verdad? Hay leche descremada, leche pasteurizada. Leche de Sí, almendras. leche de coco. Ay, qué rico. Leche de almendras. ¿Existe la leche de Entonces, coco? ¿No sería mejor la leche de cabra? Leche de Ay, almendras, no. también hay. Claro, Leche hay de varios vaca. tipos. Ya, Leche de vaca. Leche de almendras no, Leche leche de feo. vaca. ya. Leche de vaca. Ambos tipos de leche, profesor. Bien, chicos, entonces como ven, esa es la manera. Yo estoy pulsé Enter en leche, apareció 1.5, pero ahora yo quiero escribir los diferentes tipos de leche. Voy a un nivel inferior, pulso Tab. ¿Ve cómo aparece un nivel inferior? Ahí le puedo poner What? Hola. ¿no? Como ven, esa es la manera en que podría estar trabajando, ¿no? Así podría estar yo trabajando con diferentes niveles de texto. Ah, ¿Sí? Para todos los casos podría ser, por ejemplo, champú. Supongamos pulso Enter. Pero yo no quiero escribir otro ítem de artículo directamente hacia dentro. sígueme. Tap una vez, entonces y como ven yo puedo estar escribiendo así, en ese orden. ¿Listo? Entonces, y así hay varios niveles. El primer nivel es el 1, 2, 3, 4. El segundo nivel es el 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y eso. El tercer, así, todo el grupo ese corresponde al segundo nivel. 3.1, 3, todo eso es segundo nivel. El tercer nivel ya sería 1.4.1, 1.4.2, el 2.31, 2.32. Ese sería ya el tercer nivel, y así uno puede escribir textos en diferentes niveles. Por eso es que a este botón que hemos usado para hacer este tipo de escritura se le llama lista multinivel. Lista multinivel. ¿Se entendió la idea? Sí. Bien, algo más antes de concluir esta parte explicativa para que luego ya ustedes vean. Vamos a ir acá. Acá tenemos este texto escrito en números romanos, ¿verdad? Pero Sí. observen que aparece la I de romanos, punto
2i de romanos, 2 de romanos, punto, y así. Pero yo no quiero que aparezca de repente el número romano 1 y con punto, yo quiero que aparezca con paréntesis. ¿Cómo hago para el cambio? Voy a hacer lo siguiente. Como esto se hizo con el botón numeración, acá el numeración está activo. Y aquí yo puedo cambiar la forma en que ese número romano va a aparecer en definir nuevo formato de número. Cuando aparece, miren aquí, aquí yo tengo la muestra en el formato, aunque aquí no se ve muy bien por el tamaño, le voy a cambiar, le voy a hacer menos grande, ya le voy a dar a 10, le vamos a poner para que sea menos grande, porque si no, ya ahí se ve, ¿ve? Ahí se ve la muestra, ¿ve? Aparece con la i y punto, pero yo ahora borro el punto, le pongo paréntesis, ¿no? De tal manera que ahora cuando acepte, ya no aparezca, ¿sí?, con el punto, sino con el paréntesis. Ya no aparece punto, sino paréntesis. Yo puedo cambiar entonces, igual aquí también, ¿no? Selecciono entonces acá, numeración, definir nuevo formato del número, hago clic ahí, borro el punto, pongo paréntesis en vez de eso y acepto, ¿no? Entonces así van a poder ustedes tener ese cambio. Muy bien. Bien, entonces en la práctica me tienen que desarrollar, pero en la práctica, si observan ustedes, también van a tener esto de 1, 2, 3, 4. Pero ese modelo, ¿dónde hay en lista multinivel? ¿En dónde? Miren, aquí en lista multinivel habrá ese modelo. No. ¿Cómo hacer para que aparezca un texto así con 1, 2, 4? Voy a seleccionar todo esto, ¿ya? Por ejemplo. Y voy a ir al botón de aquí, definir nuevo formato del número, con el texto que he seleccionado, estos 4 líneas de texto. En nuevo formato del número hay una opción que dice estilo de número, y por ahí va a haber varias opciones que yo podría escoger. Hay de estas, ¿ve? Más o menos como está en el ejemplo que les voy a dejar, el 1, 2, 3, ¿ve? Entonces ya no va a aparecer numerado con romanos, sino con la palabra 1, la primera línea, la segunda línea 2, la tercera línea 3 y así sucesivamente. ¿Ve? 1, 2, 3, 4, ya aparece así ordenado. Entonces, ¿eso dónde lo hago? Lo voy a hacer en el botón respectivo, pero en la ventana definir nuevo formato de número. Y ahí escojo de esta lista cuál es el que yo requiero usar. Imagínense, ahí también para que aparezca la palabra primero, segundo, tercero, así. Al aceptar, aparece así. Son las distintas opciones que yo puedo trabajar. ¿De acuerdo? Bien, observen también que aquí este texto aparece como un borde en el ejemplo que les estoy dejando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Selecciono todo el párrafo que escribí y voy a ir de repente al botón de bordes. Y ahí hay una opción que dice borde y sombreado. Ahí escojo uno de estos modelos. Si quiero un color también para eso, le escojo el color y acepto. ¿Ya? Y así. Ese modelo aparece ahí. Pero claro, yo les recomendaría que no usen esta numeración que he puesto, ¿no? Porque eso es muy grande, que va a salir del área. Tendría que arreglarlo, tendría que mover todo esto para que eso no suceda. Seleccionar todo, hacer esto, luego el de acá moverlo hacia adentro, aunque ¿ves? No quiere quedar. Esto no da con este tipo de numeración. Eso es lo que tenemos que hacer para los textos donde nos piden hacer eso, ya. Seleccionamos todo, vamos a bordes, borde y sombreado. Escojo el estilo del borde que quiero, si deseo un color diferente. Acepto, ¿ve? Aparece así. Algo así está en la tarea que les estoy planteando, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Tengo una, profesor. ¿Cómo va a ser para los que no tienen computadoras? O sea, Eso le en mi quería caso. decir. Sí, El mío también. me lo van a tener que hacer escrito, pues.
papel. Ok, Sí, lo escriben ya y me envían la foto de lo que hicieron escrito. ok, En ese profesor. siguiente, ¿ya? Bien, Aquí. niños. Entonces, vamos a volver a la ventana de reuniones. A ver, mira acá. Listo. Y ahora sí. Esperen un ratito. Bien, chicos. Por hoy día quedaríamos ahí nada más. La próxima clase continuamos, ¿ya? Esa actividad se los dejo para que lo desarrollen entonces hasta la próxima Ok, semana. profesor. Ya, chicos, cuídense. Ya, Buenos profe. Ya, días. profe. Hasta luego. Cuídense. Cuídese. Gracias. Hasta luego. Lávense las manos. Ya, profe, cuídese, lávese las manos Ese profesor, con lávese las lejía manos con agua y con y jabón. jabón. Si En vez no de agua, hay lejía es lejía, señor. mejor. De frente de la Cuídese, lejía a la mano. No, Recuerden no, tomar no. detergente. Se van a quemar la mano. Qué buena. Chao, chao. Lo sé, Recuerde lo sé, lo beber sé. en una taza, Recuerden tomar una taza de detergente y detergente. Clorox. Adiós.